Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio de Carlos Molina Sinvergüenza. Estamos comenzando el año 2023 y le pedí a un gran amigo, el doctor Efraín Velázquez, que me acompañara para hablar un poquito de un tema que lo apasiona a él, que es la arqueología bíblica, eh, y ver cómo eso nos impacta hoy en el siglo XXI, porque pues no es posible que nosotros simplemente sigamos caminando nuestra vida y nos olvidemos del pasado. Así que quiero darle la bienvenida al doctor Efraín Velázquez. Efraín, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, Carlos. Gracias por esta oportunidad de compartir contigo y saludos a todos aquellos que están suscritos a este impactante programa. Gracias, gracias, Efraín. Para nuestros amigos que no conocen, el doctor Velázquez, aparte de ser mi amigo, que ya eso es simplemente un tremendo, ¿cómo se llama? Accomplishment, es el presidente del Seminario Teológico Adventista Interamericano y él tiene un doctorado en arqueología bíblica. Así que cuéntanos un poquito quizás de los últimos descubrimientos. La gente siempre está buscando qué es lo último. Y es algo raro porque los arqueólogos nunca están buscando lo último, más bien siempre están buscando lo primero. Pero cuéntanos qué es lo último en el área de la arqueología. Fíjate, tal vez en alguna ocasión vaya a hacer un programa que se titule Lo nuevo de lo viejo, pero pudiésemos hablar acerca del año 2022 como uno muy fructífero en cuanto a descubrimientos arqueológicos. Y no voy a poner el número, ni voy a poner el countdown para que así las personas no hagan un fast forward al final del programa para ver, sino que lo vamos a poner en el mix de aquellos que fueron los descubrimientos, según mis criterios, más Ujú. importantes del año 2022. Bueno, pues entonces vamos a ver cuál para ti sería en términos, miremoslo en términos así de arqueología pura, independientemente del impacto que tenga en la Biblia, aunque lo tuyo es arqueología bíblica, pero quizás, vamos a ponerlo así, el más Indiana Jones de los descubrimientos. ¿Cuál fue este año? Pues yo creo que tal vez el principal descubrimiento del año 2022 fue que se pudo por fin romper el misterio detrás del elamita. Este idioma es un idioma de la parte sur de Irak, una parte y de Irán, tú sabes, esa parte, esa región donde desembocarían los ríos principales de esa zona de Mesopotamia, donde tú estuviste sirviendo, y el hecho de que nosotros hayamos podido descifrar un lenguaje, no solamente un descubrimiento como una inscripción como tal, sino que todo un sistema de literatura ya está a nuestro acceso, siendo Elam una de las naciones de esa tabla de naciones que aparece en el libro de Génesis y que Abraham también interactuó con uno de sus principales reyes. Y ahora que dijiste Génesis, entonces podemos pasar ya del aspecto más Indiana Jones a la relevancia bíblica, ¿verdad? Porque, ¿qué impacto tiene eso para ayudar a las personas a reconocer a la Biblia como un libro auténtico? Porque tenemos que reconocer que nosotros los cristianos no necesitamos de la arqueología para aceptar la autenticidad de la Biblia, pero es porque ya estamos acá. Eh, pero hay mucha gente que está luchando y que viene de unos trasfondos completamente distintos a los nuestros. ¿Cómo los puede ayudar un poco a eso? ¿Qué impacto tiene este descubrimiento sobre el texto bíblico? Es que, Carlos, tú siempre me haces preguntas bien complicadas y realmente contestarlas es bien difícil poner el handle. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del descubrimiento más importante o que va a tener implicaciones sobre la arqueología en general y por años, es sin Ujú, duda el elamita. Tú sabes, ese no tiene lugar ujú. a dudas que es el más impactante. Cuando hablamos acerca de lo indianayonesco, así algo misterioso, pues tenemos que una excavadora estaba trabajando en el área de Tel Aviv y mientras estaba en la zona portuaria se cayó o de alguna Mm. manera casi llega hasta una cueva donde en esa cueva había sido sellada por unos 2.300 años. Wow. Imagínate.
y se encontraron todos las vasijas intactas. Era como una cápsula del tiempo. No sé si te ha pasado esa Sí, sí, gaveta sí, que tal sí. vez tú tenías y la abres y descubres todos esos detallitos que habías encontrado. Pues aquí tenemos una cápsula del tiempo. Cuando las noticias lo publican descubrimiento de la época de Ramses segundo intacto, y lo presenta de una manera bien sensacionalista, como le encanta hacer las noticias. Claro Por está, supuesto. sí, para que venda. El hecho de que fuera del tiempo de Ramses no significa nada, porque la cápsula de tiempo no tenía nada que ver con Egipto. Wow. Pero como Ramsés segundo vende, porque es el que conocemos de el rey de Egipto, o el faraón de Egipto, que se ha vendido en Hollywood para el Éxodo, pues lo Ujú. ataron. Es algo bien interesante cómo los medios de comunicación son tan hábiles de poner la trama así. En Indiana otras Jones, como tú palabras, es dices. como decir, esto es algo que sucedió en Puerto Rico en 1844 y alguien dice, mira, allá en el tiempo de fulano de tal que estaba en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con esto, se descubrió esto. Bueno, un Exactamente. punto de referencia entonces, digamos. Sí, pero en este caso fue sensacional. Incluso algunos ladrones pudieron meterse cuando subieron de la excavación y demás, y robaron algunos artefactos, pero Ujú. se pudo por lo menos mantener, y fue algo bien emocionante porque habla acerca del riesgo de lo que se está haciendo, y también acerca de cómo todavía podemos encontrar estas cápsulas del tiempo a través de accidentes que suceden, como otros descubrimientos que también pudiese mencionar. Pero tú me lo complicaste porque hablaste acerca de la relevancia bíblica. Y yo diría que en cuanto a relevancia bíblica, pudiésemos hablar acerca de una inscripción, pero te estoy hablando de algo pequeñito en plomo, que se encontró con una inscripción que mencionaba el nombre de Jehová o Adonai. Los judíos usan Adonai. Yahvé es el tetragramatón, esas cuatro letras que se componen para el nombre Yahvé, el nombre sagrado, el nombre más solemne para la deidad hebrea. Se encontró lo que algunos argumentan, y nuevamente aquí viene la sensación de los medios sociales. Se argumenta que es una maldición. Se encontró en el monte Ebal, que la Biblia es un monte muy relevante en el transcurso de la invasión o la conquista de los hebreos hacia Canaán, y allí se encontró en el palo hebreo. Estamos hablando de la forma más básica y más antigua de hebreo, el nombre del Dios de Abraham. Y eso es sumamente significativo. Eso es, sin lugar a dudas, un descubrimiento bíblicamente hablando muy significativo, porque muchos argumentaban que ese nombre es tomado posteriormente. Se habla acerca de la teoría documentaria, que tú estás familiarizado, que algunas partes de la Biblia la escribió Yavista y otro Eloísta y deuteronomista y sacerdotal. Pues no, aquí tenemos un nombre muy importante en relación a los escritos más tempranos de la Biblia. Y para mí esto es algo muy significativo en el sentido, como tú estabas diciendo, porque eh, vuelvo y repito, los cristianos no necesitan validar la Biblia. Pero la gente que duda, los críticos, una vez más se encuentran con otra evidencia que destruye las ideas que ellos tenían, estas ideas de que decían, no, no, esto no es profético, esto lo escribieron después. Y se recostaban de que, bueno, esa palabra nunca se encuentra antes. Ahora hay una evidencia clara de que eso existía mucho antes de lo que nosotros pensábamos. De hecho, cuando tuve la oportunidad de estar allí en Irak, visité el área donde estaba Ur de los Caldeos y visité el famoso Ziggurat, que básicamente es la base donde estaba el templo a la diosa de la luna. Y según la gente que, pues, allí todavía hay mucha tradición oral. Entonces, pues, habían familias que han estado cuidando de este sitio, eh,
viviendo de los turistas que van allí, porque créanme o no, que aún en medio de la misma guerra venían turistas, particularmente de Asia, japoneses, que no le tenían miedo a la guerra y se venían allí a mirar. Este, y bueno, ellos vivían de eso, de proteger y de más o menos cuidar. Entonces ellos tenían esa tradición oral donde ellos decían, bueno, aquí el Éufrates pasaba y el templo se reflejaba en el río. No sé cuán desierto sea eso, si tú has escuchado algo de eso. Lo cierto es que el cauce del río Éufrates ha variado ya varias veces Sí, en 2000 años o sí. más. Y Así hay canales importantes que sí eran destinados a las ciudades. Por cierto, hacer un paréntesis que aquellos que no saben lo que es un sigurat, porque ya me ha pasado, Carlos, yo asumo que la gente sí, entiende lo que yo estoy diciendo y después viene la frustración para mí. ¿Y qué es un sigurat? Me pregunta, pero ¿por qué no me lo preguntaste antes? El claro, sigurat, claro. amigos, es una pirámide escalonada, bien similar a la que ustedes han visto aquí en Mesoamérica, como Chichen Itza y demás. Los egipcios, todo sucedía dentro de la pirámide, las pirámides eran más rectas. En el caso de Ujú, los mesopotamios, ocurría encima de la pirámide y no dentro de la pirámide. Y es ese tipo de pirámide escalonada que probablemente es algo de lo que ve Jacob en visión, ¿ah? Cuando él ve ujú. esa escalera que conectaba al cielo con la tierra. Y te envidio santamente porque tuviste la oportunidad de estar allí y ver ese sigurat relacionado a Abraham. Uh, Por cierto, sí, no sé si quieras saber de otro descubrimiento que fue no, no, allí en Irak. definitivamente, eso es lo que queremos saber. Queremos Sí, que nos deje el chisme arqueológico del 2022. pues precisamente la ciudad de Mosul, que tú también estuviste, me Sí. enviaste fotos del santuario de Elías, Ujú. Jonás y Que de paso demás, ya está destruido tristemente en los últimos 10 años después que el la Arab Spring colección. y Ujú, todo esto, ujú. estos individuos destruyeron el monasterio más antiguo en toda esa área, completamente destruido. Ahora lo único que nos quedan son las fotos de los que estuvimos allí y los videos que tomamos. Pero, para beneficio de los arqueólogos, una vez ese monasterio que databa de la época cristiana, estamos hablando de casi 2000 años atrás, pudimos entonces excavar, irónicamente, perdona, lo que había debajo, que era un asentamiento asirio que Ujú. data de unos casi 3000 años, algunos de esos descubrimientos. Y precisamente en esa zona, en la zona de una de las entradas que Daesh, nuevamente traduciendo, se refiere a este grupo, que ellos se autoproclamaban el califato. Dinos un poquito tú más acerca del califato. Esta era una gente que querían volver a lo que había existido antes, con, digamos, el Imperio Otomano, que tenía, cubría todo eso, pero iba más allá. El punto de ellos, el califato era simplemente un estado religioso. Ellos estaban tratando de traer todo la teología musulmana a su interpretación, que es bastante extrema, por cierto, y la visión de ellos es que ellos últimamente era todo el mundo, ¿verdad? Pero empezaban por ahí. Entonces, el problema con estos individuos es que tienen un pensamiento muy tribalista y todo lo que no fuese de acuerdo como ellos pensaban estaba mal. Así que ellos iban destruyendo todo. De hecho, yo sé que en esos años ustedes los arqueólogos sufrieron un montón porque la cantidad de cosas que esta gente destruyó Horrible, eh, horrible, fue algo horrible. tremendo. Y Sí. algo que me lleva a un punto que mencioné ahorita, porque alguna gente dirá, bueno, ¿y para qué están hablando de esto? Y es que nosotros no podemos olvidar el pasado, porque el pasado nos enseña cómo lo bueno y lo malo que Ujú, ocurrió, ujú, los ujú, errores del pasado. ujú. Nosotros tenemos que recordarlos, porque si no vamos a cometer los mismos errores en este Igual, presente. Pero bueno, igual, igual. entonces, volviendo con qué fue lo que encontraron debajo de ahí del monasterio de Elías.
Pues, precisamente no debajo del monasterio, pero cerca de ese monasterio, ahí se Ujú, encontró un asentamiento en el monasterio, una acrópolis asirio, pero eso ya hace un par de años que se ha estado excavando. Lo de 2022 fue en esa entrada, ese gate, esa entrada para Mosul, para, en este caso era Nínive, tampoco lo expliqué, ujú, Nínive, de la época asiria, se encontraron varias paredes monumentales en mármol con, con inscripciones y también con cuadros relacionados a aquellos a los cuales Jonás le huyó. Y es muy significativo porque allí en Nínive también se encontraron marfiles, marfiles que datan de la época del año del el 722 antes de Cristo, cuando Samaria fue invadida. Así que vemos eso que se encontró en Irak y hablando acerca de los marfiles, estamos hablando de estos cuernos, estos dientes de los elefantes que se tallaban. Muchos se preguntaban acerca de las camas de marfiles y casas de marfiles. Bueno, también en el año 2022 se encontró en Jerusalén, dentro de el depósito de basura de lo que se había excavado, comenzaron a hacer lo que se le llama, y Carlos, ayúdame, wet sifting. Se refiere a Eso es cuando se usa una mallita ujú, y se ponen las cosas, pero con agua para sacar el exactamente, polvo y poder ver. Es como en Puerto Rico cernir, cuando cernimos la arena, es exactamente. cernimiento, pero lo que se pone ahí es mojado con la Ujú. intención de que el polvo se vaya, entonces uno puede ver mejor qué es lo que está ahí. Se vieron fragmentos muy pequeñitos, Carlos, de marfil. Y esos pedacitos bien pequeñitos se reconstruyeron y Mm, comenzaron a emerger figuras hermosas de marfiles que nos dan a entender, o explica en el libro de Amós, cuando habla acerca de las camas hechas de marfil. No era que ponían dos dientes de marfil y ponían una hamaca, sino ujú, que era madera cubierta y había cuartos, Carlos, cuartos que cuando entraba el sol, tú te podrás imaginar, tú has visto esos carros que son color perlado. blanco perlado, pues algo así, imagínate todo un palacio, una casa hecha con marfil o enchapada de marfil, mientras había Ujú. gente pobre, miserable, afuera de tu puerta. Y de paso, no estamos glorificando, porque imagínense la cantidad de elefantes que murieron en ese Horrible, proceso, horrible, pero, horrible. pero al mismo tiempo, pues tenemos que entender que eso era una otra cultura en otro tiempo y no podemos aplicarle nuestros estándares de hoy a esas culturas. Eh, eh, Al mismo tiempo, pues condenamos ese tipo Ujú. de cosas y Sí, hasta el día de hoy eso es, se condena el cazar elefantes ujú, y para robarles su marfil. tu marfil. Yo tengo otra pregunta, y discúlpame, pero pues que cuando yo digo voy a hablar con el doctor, pues necesito prepararme bien, así que tengo preguntas difíciles. En el episodio de VeggieTales de Jonás, hay una escena donde se habla de esta gente como los fish slappers, los que estaban. ¿De dónde sale esto de los peces? Porque yo he estado en Mosul y si bien es cierto que, si no me equivoco, no sé si es el Tigris o el Éufrates, le pasa por, creo que es el Éufrates, le pasa por ahí. Este, Aparte de eso, no había mucho, o sea, no hay ningún cuerpo de agua grande. ¿Esto está basado en alguna realidad arqueológica o esto es simplemente creatividad de nuestros amigos de VeggieTales? Pues en mi caso, según lo que yo he investigado, no he visto ningún tipo de evidencia arqueológica. Incluso cuando estuve en Siria, en la parte del Éufrates que pasa por Tel Mari, que más adelante va a llegar al territorio de Irak, el pescado, había un local, un sirio, llevando una red de un lado al otro, de un extremo al otro del río, y había peces, pero no es
al extremo de convertirse en algo para estar repartiendo Dándose golpes. galletas. No, 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 Ok, no. así que amigos, lamentamos pues, deshacer esa idea. Es algo cómico, nos causa entretenimiento, pero no necesariamente está basado en la realidad. Eh, Efraín, al mirar nosotros hacia el 2023 y tú ver todos los cambios que están pasando, geopolíticos, eh, pr- cambios aún dentro del mundo cristiano en términos de la teología, que issues que parecían que ya habían desaparecido vuelven a resurgir. Eh, ¿Qué mensaje tú nos puedes dar, qué tú nos puedes compartir de la importancia de nosotros tener un conocimiento de la historia para poder asentar nuestros pies en el presente y asegurar la esperanza del futuro? Pues como tú bien dices, indicas, hay peligros potenciales para este próximo año y debemos aprender de la historia pasada. Este año es un año que yo creo que va a la arqueología tener esa colisión con la política de una manera muy triste para la de Jerusalén. Se ha anunciado con mucha fanfarria el hecho de que en Jerusalén se va a estar excavando una zona donde estaba la piscina de Siloam o de Siloé, el enviado, precisamente donde Jesús mandó al ciego a lavarse. Y Ujú, esto debería emocionarme a mí porque estamos hablando de que la mitad ha sido excavada, la otra mitad quedaba en territorio de la iglesia ortodoxa griega que no había tenido acceso para poder excavarse. El problema es que también hay territorio palestino. Eso es un barrio, el barrio de Siloé, es un barrio palestino, y los que están haciendo la excavación son de ultraderecha con el gobierno actual, lo cual los lleva a una agenda más allá de lo que están excavando, sino para presentar esta narrativa de lo que ellos les pertenece o lo que ellos quieren continuar con esa expansión y deshacerse de todas aquellas personas que están viviendo, que han vivido allí. Y debo destacar cristianos que han estado viviendo allí por cerca de 2000 años. Estamos hablando de hace pocos días. Aparte de las familias musulmanas también que han estado viviendo en esa región. Eso lo hace una caja de pólvora para el año 2023 con la arqueología. y es importante notar que si bien es cierto que para el mundo cristiano esto es un sitio con importancia histórica y para los judíos igual, no creo que para los musulmanes tenga esa relevancia histórica. Ellos simplemente no, ellos ven a Jesús como un profeta y para ellos no es algo tan significativo. Así que si una persona diría, bueno, yo voy a sacrificar mi casa yo voy a aceptar esto para el bien de la arqueología y por lo que esto significa, una persona musulmán probablemente no tenga el mismo pensamiento porque realmente no tiene relevancia histórica para ellos. Es El- notable, aún así, es notable que en el Islam, Isa es un profeta y los Ujú, lugares para Isa son venerados y son son venerados. tomados en alta estima, no en el judaísmo. En el Ujú. judaísmo no, No, al no, por contrario, es un supuesto. problema. La figura de Jesús se convierte en un problema. Pero para mí la lección más importante allí tiene que ver con el nacionalismo en todas sus vertientes. Cuando hablamos Ujú, acerca del nacionalismo musulmán, como el caso de Daesh, el califato, pues trataban de imponer una ideología al costo de todos los que se encontraban allí. Ese nacionalismo ujú, lo condenamos. El nacionalismo también israelí, que también pretende, estaba leyendo precisamente de una de las procesiones ahora en las Navidades de los armenios en Jerusalén, donde los locales o aquellas personas que han venido a través de los últimos 50 o 100 años con la alía, escupen, gritan y le dicen profanidades a aquellos cristianos que están pasando por esta área para su peregrinación, que es algo que ellos han hecho a través de los siglos. Entonces, ujú. esa figura de nacionalismo es
también fea. Lo mismo cuando vamos a Norteamérica, cuando vamos a Puerto Rico. Los que dicen chiquitico, esos no son de aquí. Los que dicen ay bendito, eso sí. Pues mire, eso es un problema. Tú estabas en mi casa, recuerdo allá en Michigan, y cuando yo te miré a ti y nos miramos y estábamos escuchando esa canción boricua, puertorriqueña, pero teníamos a una venezolana, un dominicano, un cubano en la sala de nuestro pequeño apartamento, pues nos sentimos horrorizados de que eso es algo tan natural, pero que el nacionalismo, cuando tú consideras que este reino, y no el reino eterno, es la última Ujú. palabra, desgraciadamente tiene consecuencias muy negativas, y para este 2023 esperemos que todos estos énfasis que se están haciendo de alguna manera puedan acallarse y nosotros enfocarnos en el verdadero reino, ese reino eterno y maravilloso. Doctor Efraín Velázquez, te doy gracias por sacar un ratito para hablar con nosotros acerca de esto y como dijo el profesor Velázquez, eh, mantengámonos en oración porque este año se proyecta como un año muy difícil en términos geopolíticos. Se habló aquí del área del Medio Oriente, pero no nos podemos olvidar de lo que está pasando en el área del Pacífico, con China, con Taiwán. Todavía estamos con este problema serio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Nacionalismo otra Eh, vez, ¿Cómo? nacionalismo otra vez, que vemos cómo Y, todo no, y esto ha sido eso tiene más colores de lo que la mayoría de la gente se imagina. Así que tenemos que orar al Señor para que el Señor nos dirija. Nosotros podemos ser buenos patriotas y eso yo no creo que haya nada particularmente negativo con eso, pero tenemos que cuidarnos de lo que el doctor Velázquez estaba hablando, que es este asunto donde yo pongo mi país, mis ideas, mi idiosincrasia por encima de, de la creencia religiosa y entonces quiero imponer eso con otras personas. Nosotros los cristianos al final del día, dice la palabra de Dios que no somos de este mundo. Así que si no somos de este mundo, por más que yo quiera a mi país, por más que yo quiera a mi cultura, tengo que entender que esto es algo pasajero, que esto no es lo que voy a llevar allá. Eh, y bueno, pues muchísimas gracias. Próximamente estaremos pidiéndote otra entrevista para hablar acerca un poquito más de este asunto del nacionalismo y cómo impacta y cómo tú lo has visto. Así que mis amigos, no se lo pierdan próximamente en Carlos Molina Sinvergüenza con el doctor Efraín Velázquez. Dios le bendiga.